Buenos días, mis amados hermanos. Alabamos, bendecimos el nombre de nuestro Señor. A una sola voz, una misma fe, un mismo Señor, porque Él es grande y digno de ser alabado. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Padre, en esta hora te agradecemos porque nos prestas un día más de vida para alabarte y glorificar tu nombre, para apreciar todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Te agradecemos en esta hora, Padre, por tu amor perfecto y porque tú mandaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, Señor. Lo que nosotros debíamos de haber hecho, Padre, tú lo hiciste, Padre. Te agradecemos porque ahora somos libres y somos llamados tus hijos. Gracias por todo tu amor. En tu nombre oramos. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Y qué bendiciones cuando podemos nosotros tener una lista contando las promesas, los mandamientos, pero también las bendiciones de nuestro Dios. Y poderle decir a nuestro Dios: eres un Dios de milagros, un Dios de pacto. Eres un Dios que abre los caminos donde no lo hay. Eres un Dios que siempre nos alumbras en medio de la oscuridad. Y que podemos nosotros saber que aquí estás, porque esa es tu promesa cumplida en cada uno de nosotros. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Poderle decir a nuestro Dios: milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás.
camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Sin duda tenemos un Dios maravilloso, a quien nosotros bendecimos y alabamos juntos. ¿Qué tal, Iglesia Filadelfia? Seguimos estudiando esta serie de mensajes pastorales llamada Una esperanza que da vida. Una esperanza viva sin duda nos mantiene vivos. Vivir una vida abundante no tiene que ver con nuestros recursos, con nuestras herramientas, con nuestros bienes materiales, sino con lo que Dios está haciendo en el corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, el enfoque que tengamos de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos ayudará a entender de una mejor manera la relación entre la vida y la muerte. Por eso hablamos de una esperanza que da vida, no una esperanza que nos lleva a muerte. Cuando estamos hablando de la muerte, estamos hablando de la incapacidad de poder respirar, disfrutar, vivir, entender y caminar en el propósito de Dios. Pero cuando nosotros entendemos esa relación, Cristo Jesús venciendo la muerte de una manera poderosa y dándonos vida, entonces podemos entender que tenemos la oportunidad y el privilegio de parte de Dios de experimentar todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Aún así, es triste que algunos de nosotros no hemos llegado a entender lo que una esperanza viva puede producir en nuestra vida, en nuestro corazón. Podemos ser llenos del Espíritu Santo, tener una vida cristiana poderosa, vencedora, pero hay algunos que todavía prefieren vivir a medias. Los expertos dicen que si el tanque de tu automóvil, el tanque de gasolina de tu automóvil anda por debajo del medio tanque, entonces vas a gastar más gasolina, vas a empezar a tener problemas con la bomba de gasolina, el sedimento que está en la parte de abajo del tanque va a empezar a tapar los conductos. Eso es lo que pasa con algunos cristianos. Pareciera que siempre andan por debajo del medio tanque. ¿Cómo estás, hermano? Más o menos. ¿Cómo te sientes? Desanimado. Cuando tú y yo tenemos una esperanza viva, nos mantenemos vivos, radiantes, brillantes, porque sabemos que el rostro de nuestro Dios está resplandeciendo sobre nosotros. Qué hermoso es cuando podemos decir: soy vivificado, soy justificado y tengo la oportunidad de vivir en paz, con gozo y con el privilegio de poder compartirlo con otros. Esta mañana estudiamos las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, animándolos, exhortándolos para que ellos puedan renacer a una esperanza que da vida. Leamos ahí en el capítulo 15, versículo 1, que dice: los que estamos plenamente convencidos de lo que hacemos, en vez de hacer solo lo que queremos, debemos ayudar a quienes son débiles. ¿Tú y yo estamos completamente convencidos que Cristo Jesús vive? ¿Tú y yo estamos plenamente convencidos que somos ahora parte de la familia de nuestro Dios? El apóstol Pablo está animando, está exhortando a que la iglesia pueda vivir amando a Dios, pero amando también a sus hijos, a su creación, puesto que estamos aquí en la tierra. El que tiene esperanza, sin duda va a estar listo, presto para compartirla, para transmitir esas verdades espirituales. Hoy en día podemos ver a la persona abatida, afligida, que escucha la voz del que está cerca diciendo: ánimo, vamos a salir de esta, solo confía. Y entonces Pablo hace una diferencia, pero no para exponer quiénes son fuertes o quiénes son débiles, sino para que nosotros podamos ubicarnos en qué situación nos encontramos. Tal vez el día de hoy tú puedes decir: yo estoy fuerte en el Señor. Pero también es válido decir: me siento débil. Y es ahí cuando vamos a entender que la persona que tiene esa esperanza
va a ser de bendición, de edificación para nuestra vida. Él dice, los que estamos plenamente convencidos de lo que hacemos. Si tú y yo nos consideramos fuertes en comparación con algunos de nuestros hermanos, entonces dice el apóstol Pablo que usemos esa fuerza para servir a nuestros hermanos en Cristo Jesús, en lugar de utilizar esa fuerza para criticarlos, para juzgarlos o para señalarlos. Me gusta mucho el concepto plenamente convencidos, porque está hablando de una persona que tiene convicciones firmes, el que tiene una creencia inamovible, el que está anclado a la fuente de poder que es Cristo Jesús. Y qué hermoso es ver gente que está plenamente convencido con lo que hace, porque sabe quién es el que da las instrucciones. Tú y yo muchas veces dudamos en cumplir las instrucciones cuando dudamos de la persona que está dando esas instrucciones, porque pensamos que no tiene experiencia, que no es experto. Pero déjame decirte que Dios es el único que tiene gran y amplia experiencia en dar vida, en renovar la esperanza. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nos dice que tiene vida y que Él es la vida. Es ahí cuando tú y yo podemos estar plenamente convencidos de quién es el que manda, de quién es el que nos dice que va a estar con nosotros. Es fácil estar atento a los hermanos que sufren o que pasan por tribulación. Es fácil entender que lo que pasan es producto de su pecado o como consecuencia de sus malas decisiones. Y es ahí donde Pablo nos anima y nos dice, si tú y yo tenemos esperanza y estamos plenamente convencidos, entonces traigamos bendición a la gente que está débil. Otra versión dice que soportemos las flaquezas de los débiles. Y tenemos que preguntarnos una vez más, ¿quiénes son los débiles? Aquellos que aún todavía no tienen sus convicciones bien fundamentadas. ¿Cómo los ubicamos? Porque aún hay dudas en sus vidas y nosotros podemos ayudarles en amor, con misericordia y bondad, a crecer y a madurar. ¿Qué significa soportar? Algunos de nosotros decimos, ay, lo soporto, lo estoy soportando. No, sino está hablando de sostener. Está hablando de cargarlos incluso en algunas ocasiones, de utilizar tu fuerza, tu conocimiento, tu convicción para poder cambiar esa conciencia, para poder instruir en la palabra de Dios. Qué hermoso cuando nosotros podemos alejarnos de la preocupación, porque hay gente que dice, ando preocupado por tal persona, estoy preocupado por esta situación. ¿Por qué no mejor decir, voy a ocuparme en la oración para que Dios nos dé una solución y entonces que nosotros en nuestra propia vida seamos la mejor evidencia de una esperanza renovada? Hay mucha gente hoy en día que se siente fuerte, pero que se mueve un poquito a través de la prueba, a través de la situación difícil y entonces cae. Hay gentes que son débiles y entonces tienen la oportunidad, después de confesarlo, de ser edificados, de ser animados, de ser alentados en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 2, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. La acción de ayudar a otros a creer y a madurar no tiene que ver con insertar en sus corazones nuestras creencias, sino lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice que compartamos lo que es correcto y lo que edifica en el Señor. Hoy en día hay gente que dice, déjame te cuento mi experiencia, déjame te cuento cómo me fue a mí. No, hermanos, el poder ayudar a los débiles, el poder ayudarles edificando sus vidas para que renueven su esperanza, no tiene que ver con lo que tú y yo creemos, pensamos o sentimos, sino tiene que ver con lo que Dios dice. ¿Qué es la voluntad de Dios para sus vidas? Ahora, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que nosotros ayudamos a esas personas débiles? En primer lugar, a alejarse del pecado. Fíjate lo que dice el Salmo 1:2. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Qué hermoso es cuando nosotros podemos enseñarle a la gente a ir a la palabra, lo que dice nuestro Dios, esa revelación escrita que trae vida a nuestra vida. ¿Qué es lo correcto? Enseñarles a confiar en Dios en todo tiempo.
Dice Jeremías 17:7, pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor y que en mí pone su confianza. No te preocupes, yo voy a estar siempre a tu lado. No, hermanos, nosotros somos finitos, nosotros somos mortales, pero qué hermoso cuando animamos a la gente, enseñamos a los débiles a poner sus ojos en nuestro Dios. Pero también a qué les enseñamos: a esperar en el tiempo de Dios. Dice el Salmo 25:5, guíame por medio de tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios que me da salvación. En nadie sino en ti tengo esperanza todo el día. Muchas veces cuando una persona está débil, se desespera, quiere el cumplimiento de las promesas inmediatamente. Y es ahí cuando tú y yo, como personas que estamos fuertes en el Señor, podemos decirles: es momento de esperar y poner nuestra esperanza en Él todo el día. Pero también enseñarles a saber que habrá aflicción, pero Dios está con nosotros. Salmo 62, 1 y 2 dice: solo en Dios encuentro paz, mi salvación viene de Él. Solo Él me salva y me protege. No caeré porque Él es mi refugio. Ven a Cristo Jesús y tus problemas se van a acabar. No, los problemas continúan, las aflicciones continúan porque estamos viviendo en un mundo caído, porque vivimos en medio de una sociedad que rechaza la bendición de Dios. Y es ahí cuando nosotros podemos enseñarle a la gente que vamos a atravesar por situaciones complicadas, que vamos a atravesar por momentos de aflicción, pero tenemos la seguridad que la presencia de Dios está con nosotros. Es bueno hablar de lo que Dios nos ha enseñado, pero es mucho mejor hablar de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Cuando tú y yo compartimos lo que es correcto, la esperanza en Dios sin duda es renovada y podemos edificar la vida de la gente que está cerca de nosotros. Después de esto, Pablo justifica en cierta forma el por qué tenemos que actuar de esa manera. ¿Por qué yo tengo que ayudar a los demás? ¿Por qué yo tengo que ver por los demás? ¿Por qué yo tengo que estar ocupándome en la edificación, en animar, en exhortar? Si yo creo que cada uno de nosotros tenemos una relación con Dios. Y es aquí cuando dice el apóstol Pablo en el versículo 3, porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo. Al contrario, en Él se cumplió lo que dice la Escritura: las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Una obra preciosa que trae esperanza viva a nuestra vida. En todo momento, nuestro máximo ejemplo, Cristo Jesús, estuvo pensando en ti, estuvo pensando en mí. Y eso debe emocionarnos, porque nos da una razón de vivir, un propósito de vivir. No estaba buscando agradarse a sí mismo. Ahí en el capítulo 2 de Filipenses podemos encontrar cómo el apóstol Pablo habla que no intentó agradarse a sí mismo Cristo Jesús, sino que tomó forma de siervo, cargó su cruz y pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar. Es ahí cuando tú y yo nos encontramos como personas justificadas, perdonadas, salvadas, amadas y preparadas para llevar esas buenas nuevas. Cristo Jesús nos estaba mostrando el camino en ese momento para que nosotros hiciéramos de la misma manera, para que tú y yo pudiéramos iniciar esa obra del cielo aquí en la tierra. Cristo Jesús fue abandonado, fue maltratado, escupido, difamado, pero ¿sabes qué? Todo esto lo hizo pensando en ti, para que tú tuvieras una esperanza viva. Cada una de las profecías se fueron cumpliendo en Él, porque Él no buscó agradarse a sí mismo, sino poder satisfacer la necesidad de una justificación delante del Padre. Dice el salmista 69, 7 y 8, por ti he soportado ofensas, mi cara se ha cubierto de vergüenza, soy como un extraño y desconocido para mis propios hermanos. Sin duda este salmo tan precioso, hablando de la obra redentora de Cristo Jesús, mostrándonos un ejemplo de fuera egoísmo y entonces poder ser canales de gracia. Es común escuchar a la gente que no quiere ayudar a los demás y después decir, ¿y quién me ayuda a mí? Si yo voy a estar bendiciendo, si yo voy a estar compartiendo, si yo voy a estar exhortando y animando, ¿quién se ocupa de mí? Y sabes,
quiero compartirte esta mañana una frase que mi papá me enseñó cuando yo era pequeño. Una vez yo me acerqué con él y le dije, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de siempre estar ayudando a la gente. Ya estoy cansado de siempre estar bendiciendo, de siempre tener un tiempo para ellos y mucha gente no lo valora. Y mi papá me dijo, si tú paleas al granero de Dios y dejas que Dios palee a tu granero, entonces vas a ser bendecido, porque siempre la pala de Dios será más grande que la tuya. Fue una enseñanza muy especial. A veces nosotros decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que ayudar a los demás? Porque Dios está haciendo grandes cosas en ti. ¿Por qué tengo que seguir orando por mi esposo? ¿O por qué tengo que seguir orando por mi esposa? ¿O por qué necesito seguir mostrando el camino para mis hijos? Porque tal vez dentro del plan de Dios, tú no has descifrado que eres un canal de gracia. Y es ahí cuando tú, siendo receptor del amor de Dios, puedes bendecir a otros. Dice después el apóstol Pablo en el versículo 4, de hecho, todo lo que fue escrito hace tiempo se escribió para enseñarnos, a fin de que con el consuelo y la constancia que las escrituras nos dan, mantengamos la esperanza. Cómo me gusta cómo el apóstol Pablo empieza con este conectivo que pone de manifiesto que hay un fundamento sólido, un hecho innegable que es posible de comprobar. Porque él empieza diciendo, de hecho, esto significa que podemos confiar en que todo lo que ha pasado, todo lo que se ha escrito, todo lo que tú y yo leemos en la palabra de Dios, es para que nosotros aprendamos, crezcamos y podamos experimentar ese mismo Dios poderoso que ha hecho grandes hazañas. Nuestras vidas, hermanos, necesitan estar bien fundamentadas en la palabra de Dios, porque es de lo que vamos a hablar, es de lo que vamos a expresar. Si lo hemos aprendido de una manera correcta, entonces la gente que está a nuestro alrededor podrá también iniciar el camino de escuchar un mensaje concentrado. Qué hermosa la continuidad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, poniendo de manifiesto que la historia de Dios es perfecta, que la historia de Dios fue trazada desde antes de la fundación del mundo, que cada palabra, cada frase, historia es una enseñanza poderosa que motiva, que da un propósito a nuestra vida para poderle servir de todo corazón. ¿Necesitamos valor? Hablemos de David, de Gedeón, de Josafat. Necesitamos fe. Hablemos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Necesitamos ayuda para alejarnos de las consecuencias del pecado. Hablemos de Saúl, de esa reina Jezabel, de Ananías y Zafira. Hermanos, todo lo que está escrito en la palabra tiene un propósito. Y cuando tú y yo lo entendemos, entonces queremos perseverar, queremos conocer más. Necesitamos ser consolados, avivados, alentados, para poder siempre tener una palabra de ánimo para la gente que nos rodea. Esto traerá como resultado una esperanza viva, no solamente en nosotros, sino también en la gente que nos rodea. La verdad de la palabra de Dios y el estilo de vida cristocéntrico son una combinación poderosa. La fe y la práctica, hermanos, tienen que estar bien unidas, pues resultan en confianza durante la vida, durante la muerte y la prometida esperanza del regreso de Cristo Jesús. Durante la semana, recuerden que estamos estudiando la epístola de Santiago, y esa es una poderosa combinación: la fe viva, la esperanza viva, pero también llevando a la práctica cada una de las enseñanzas que hemos aprendido. Es una combinación que trae vida. Por eso podemos decir que una esperanza viva es el resultado de una fe viva, que va más allá de pensamientos, va más allá de palabras o de sentimientos, y se convierten en hechos, evidencias que pueden ser comprobados. Por eso, hermanos, necesitamos leer la palabra de Dios para aprender. Necesitamos conocer qué es lo que Dios ha hecho en el pasado, porque esto produce en nosotros una experiencia hermosa, una expectativa de gloria, dice la palabra, y la podemos compartir con la gente que está débil alrededor de nosotros. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 5, que Dios, que da aliento y perseverancia, les ayude a vivir juntos en armonía, tal como Cristo
nos dio el ejemplo. Una vez más regresa al tema de la bendición tan grande de compartir la esperanza que nos ha dado vida. Y él habla de dos acciones. En primero, aliento. Que el Dios que da aliento está hablando de ese espíritu de aliento. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Qué hermosa la historia. Un valle de huesos secos. Anteriormente era un ejército, pero no tenían vida. Y entonces Dios le pregunta al profeta Ezequiel, ¿van a vivir estos huesos? Y entonces el profeta contesta, no sé, tú lo sabes todo. Y le dice Dios, profetiza y que estos huesos sean levantados. Y después el Señor sopló el aliento de vida. Y dice que empezaron a llenarse esos huesos de carne, de tendones. Y tenían espíritu, tenían aliento. Muchas veces tú y yo nos sentimos así como huesos secos, desanimados. ¿Por qué Dios pasa esto? Y entonces viene la palabra de Dios que nos da aliento. Pero el segundo aspecto es la perseverancia. Esa firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Hoy en día hay mucha gente que llega a la debilidad porque no es perseverante, porque nos soltamos de su mano. Muchas veces hay gente que dice, Dios, no me sueltes. Y yo puedo escuchar a Dios decirles, no me sueltes tu hijo, porque yo jamás te voy a soltar a ti. Cuando nosotros entendemos esto, entonces sabemos que habrá momentos en los que nos sintamos débiles, pero siempre Dios pondrá a una persona fuerte a nuestro alrededor para animarnos, para bendecirnos y entonces renovar fuerzas, renovar esperanza y volver a levantar nuestro rostro al cielo y decirle, gracias porque lo has hecho una vez más. Dice que necesitamos aliento y perseverancia, ¿para qué? Para aprender a vivir juntos en armonía, tal como Cristo nos dio el ejemplo. No para dominar, no para ser jefes, sino para llegar a la unidad. Esa unidad que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. El salmista en repetidas ocasiones habla sobre la alabanza en medio de la congregación. Cómo Dios habita entre las alabanzas de su pueblo, entre la unidad. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice la palabra, ahí estoy yo en medio de ellos. Y termina diciendo esta porción en el versículo 6. Y que podamos así, juntos y a una voz, glorificar a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Puedes voltear con tu familia y decirle, y que podamos así, juntos, a una sola voz, glorificar a Dios. Una misma voz, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Señor es lo que nos une. Hermanos, la falta de esperanza destruye la confianza, roba el gozo y la paz y nos incapacita de forma permanente para disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Por eso creemos, por eso compartimos la palabra y sabemos que todo lo que fue escrito hace tiempo se escribió para enseñarnos, a fin de que con el consuelo y la constancia que las Escrituras nos dan, mantengamos la esperanza. Hermanos, en esta mañana, tal vez tú puedes decir, estoy fuerte. Entonces dile al Señor, ¿a quién puedo ayudar? Quiero ser un canal de gracia. Tal vez en esta mañana tienes que decir, estoy débil, me siento como un valle de huesos secos. Es momento entonces de levantar tu cabeza y decirle al Señor, Padre amado, fortaléceme, bendíceme en esta hora, levántame y que yo pueda entender que tu plan y tu propósito siguen funcionando de una manera perfecta. Hermanos, la esperanza que trae vida no se puede quedar solamente contenida dentro de nuestro espíritu, sino es necesario que la compartamos y que podamos bendecir a otros. Señor, en esta hora, gracias porque mis convicciones están fuertes en ti. Gracias porque el día de hoy me siento fortalecido. Quiero ser un canal de gracia. Quiero ser, Señor, un enviado, así como el profeta Isaías, así como el guerrero Gedeón, así, Señor, también como aquel hombre llamado Moisés, que fueron enviados para ser canal de gracia, liberar, traer consuelo, traer paz, llenar de esperanza. Señor, dame esa fortaleza para poder compartir de mi fe y que yo pueda en todo momento no insertar mis experiencias o lo que yo creo,
sino que yo pueda compartir de una manera concentrada tu palabra. Padre amado, el día de hoy me siento débil. El día de hoy siento que me estoy desbaratando, siento que no voy a poder seguir adelante. Fortaléceme en esta hora, Padre amado. Que tu bendición y que tu Espíritu Santo me ministre. Señor, gracias, porque yo sé que tú eres el auxilio y el socorro, mi pronto refugio en medio de la tormenta. Padre amado, que nosotros realmente podamos ser parte de tu familia, pero también gente que está viviendo con una esperanza renovada. Que no seamos gente fría, que no seamos gente apática, sino que podamos nosotros experimentar de esa llama viva que es tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias por amarnos y gracias por tratarnos con tanta misericordia. Toda la honra y toda la gloria sea solamente para ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Es una bendición estar delante de ustedes y delante de nuestro Dios y animarles para que sigan apoyando esta obra, para que el nombre de Dios sea glorificado y corra la palabra del Señor, que el nombre de Dios sea conocido hasta mucho más allá donde ni siquiera nos imaginemos. La palabra está llegando a los corazones. Gracias a Dios por sus siervos. Estaremos apoyando la obra, estaremos siendo fieles para que Dios siga engrandeciendo este ministerio. Dios les bendiga. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, te damos por cada uno de tus hijos que dispone su corazón en darte a ti, Señor. Gracias porque tú bendices sus vidas, bendices sus familias, bendices sus alacenas, Señor. Bendice sus trabajos, bendice su salida y su entrada, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, Señor, y porque tú estás con nosotros. Si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bendecimos, hermanos. Shalom. Con las voces en mi mente dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Oh Dios, dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Oh Dios, dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte
creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Todo lo que tengo y lo que solo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Oh Dios, dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti.